Hola, hola, mi nombre es Daniela Campos y esta vez les voy a leer dos poemas de Rosa Chávez. Ella es una poeta de Guatemala que nació en 1980, es una poeta entonces contemporánea y su poesía es poesía maya. Ella escribe en lengua maya y bueno, de hecho lo que les voy a leer es una traducción. Llegué a ella a propósito de una amiga, que tiene una amiga que estaba buscando mujeres que escribiesen poemas que hablaran sobre la tierra. Y bueno, llegó esta poeta y mi amiga gentilmente me ha pasado estos poemas. Y bueno, yo también seguí indagando en internet. Y también porque recordé a Angélica la semana pasada que nos leyó ese texto maravilloso de nuestra literatura indígena venezolana. Entonces, bueno, para armar puentes de lecturas también, ¿no? Los dos poemas que seleccioné no tienen nombre y bueno, voy a comenzar por este. Me gusta besar cicatrices, allí donde la piel se hace más fuerte, allí donde los recuerdos son visibles, cicatrices de todas las formas y tamaños, pequeñitas sobre los labios, en los párpados, en las miradas. Me gusta besar cuerpos mapeados, pintados con el filo del destino. Me gustan las cicatrices porque allí el dolor encontró su forma, creciéndose de nuevo la piel, justo donde hubo sangre, donde hubo herida. Este poema me pareció bastante interesante por el uso de esta imagen de la cicatriz, que si por un lado evoca estas marcas corporales que son producto de enfrentamientos, son producto de algo doloroso en el cuerpo, al mismo tiempo también evoca estas marcas que son producto del tiempo. Entonces, la cicatriz por un lado evoca estos enfrentamientos, esta resistencia por los pueblos indígenas y que si hoy están es porque tienen una tradición de ser cuerpos resistentes, cuerpos que se rebelan, cuerpos que se imponen. Al mismo tiempo va a hablar también de cuerpos sabios, sabios porque son estos cuerpos que han transcurrido en el tiempo y que guardan una herencia, un pasado y una historia. Esta imagen preciosísima que dice cuerpos mapeados, o sea, cuerpos plagados de historias, cuerpos plagados de pasado, pero también de esta sabiduría eh, que es propia de estos pueblos que tienen sus propias tradiciones, sus propios mitos, ritos. Entonces son cuerpos que se guardan en esta historia que es al mismo tiempo que resistente, al mismo tiempo que sabia, ¿no? Eh, y que eso cuando habla de las cicatrices, en esa materialización del dolor y de ese tránsito del dolor para acceder a sabiduría, a experiencia, a resistencia, a sobrevivencia, me pareció bastante interesante. Y este segundo que seleccioné es bastante breve, realmente, y bueno, es este. Los ojos de los desaparecidos miran hacia adentro, no se pueden cerrar amarrados en el tiempo, flotan sus nombres al viento como bandera de nadie, dicen adiós esperando el retorno. Este poema realmente me parece un poema muy, muy doloroso, trágico en sí, porque el tema te conecta con estos cuerpos que en ese contexto son cuerpos que resisten, son cuerpos que están atravesados por la violencia, que están atravesados por un dolor físico profundo y que se ven envueltos en esta resistencia que tiene un costo, pero también sacando este contexto y extrapolándolos a otros donde, por ejemplo, tenemos sistemas opresores y están estos cuerpos que se resisten,
estos cuerpos de resistencia, pues vemos también que estas experiencias son compartidas y vemos también cómo sus nombres flotan en el viento como bandera de nadie. Entonces son cuerpos que pueden ser olvidados, son nombres que pueden ser olvidados, son nombres que pueden ser borrados, que pueden ser invisibilizados de la historia. Pero el poema, el último verso, me parece de un tono esperanzador que lo hace muy potente cuando dicen adiós esperando el retorno. Entonces son estos cuerpos que están llenos de esperanza, tienen fe de que van a volver de alguna manera. Hoy, como les había dicho, voy a continuar con otro momento de Flush de Virginia Woolf, pero de antemano les digo que la próxima cátedra virtual se la vamos a dedicar al aniversario del Garú. Así que pónganse efectivos y vean a ver de qué van a hablar. Bueno, en otro momento de ese primer capítulo de Flush, que ya sabemos que es la historia de un perro, dice lo siguiente. Flush, o sea, Virginia Woolf se está refiriendo a la primera ama de Flush, que es Miss Mitford. Es cierto que Miss Mitford permanecía en casa casi todo el tiempo. Tenía que leer en voz alta a su padre horas enteras. Luego jugar con él a las cartas, el cribbage, y cuando por fin se dormía aquel, poníase Miss Mitford a escribir sin cesar en la mesa del invernadero, proponiéndose con ello pagar las facturas y saldar los atrasos. Pero al cabo llegaba el momento ansiado. Dejaba a un lado los papeles, se calaba un sombrero, cogía la sombrilla y salía con sus perros a dar un paseo por el campo. Los Spaniels son comprensivos por naturaleza y Flush, como lo prueba su biografía, poseía el don casi excesivo de captar las emociones humanas. Así, al ver a su querida ama respirando por fin, tan aliviada, el aire fresco, complaciéndose en permitir al vientecillo que la despeinara y colorease la ternura de su rostro, mientras se suavizaban despreocupadas las líneas de su amplísima frente, todo esto lo contagiaba de alegría, haciéndole dar brincos cuya extravagancia era en gran parte un testimonio de simpatía hacia la deliciosa sensación que ella experimentaba. Conforme avanzaba su amo por la alta hierba, él saltaba de acá para allá, abriendo surcos fugaces en la verde cabellera. Las frescas perlas de rocío o de lluvia le caían sobre la naricilla en ducha iridiscente. La tierra, dura aquí, allí blanda, caliente más allá, o quizá fría, le picaba, le hacía cosquillas y le irritaba las almohadillas tan tiernas de sus pies. Una sutilísima mezcla de los olores más variados le hacía vibrar las aletas de la nariz. Áspero olor a tierra, aromas suaves de las flores, inclasificables fragancias de hojas y zarzas, olores acres al cruzar la carretera, el picante olor que sentía cuando entraban en los campos de habas. Pero de pronto traía el viento unos efluvios más agudos, más intensos, más lacerantes que todos los demás. Unos efluvios que le arañaban el cerebro hasta remover 1000 instintos en él y dar rienda suelta a 1.000.000 de recuerdos, el olor a liebre o a zorro. Entonces se lanzaba como una exhalación, olvidaba a su amo, se olvidaba de todo el género humano. Olía a unos hombres morenos que gritaban, oía a unos hombres morenos que gritaban, ¡Span! ¡Span! Oía el restallar de los látigos, corría, se precipitaba, por último se paraba en seco estupefacto. El encanto se había desvanecido. Muy lentamente, moviendo la cola con humildad, regresaba a través de los campos hasta donde estuviera Miss Mitford voceando, ¡Flush! ¡Flush! ¡Flush!
y agitando la sombrilla. Una vez por lo menos fue aún más imperiosa la llamada atávica. El cuerno de caza que le resonó por dentro levantó en él instintos más hondos, hizo surgir de su ser más profundo unas emociones producidas más allá de la memoria y que borraban con un grito salvaje de éxtasis las impresiones producidas por la hierba, los árboles, las liebres, los conejos y los zorros. El amor lo encandiló con su antorcha, pasándosela ante los ojos. Oyó el cuerno de caza de Venus. Antes de haber salido de la edad cachorril, ya Flush era padre. Bueno, a mí de este fragmento me encanta esa manera como la autora nos va narrando todo lo que el perro piensa o todo lo que el perro siente. Y en el transcurso del libro va ahondando más como en la naturaleza de esta raza particular de perros y también en la manera como este perro se relaciona con sus dueñas, que la primera va a ser esta Miss Mitford y luego va a ser la poeta Elizabeth Barrett. Entonces bueno, eso era lo que les quería leer hoy. Hola a todos, mi nombre es Jesús y hoy voy a compartir con ustedes un libro que se llama Crónicas ginecológicas de Lisa Lerner. Es un libro que habla sobre una serie de cuestiones vinculadas a lo femenino y también a temas culturales, a temas de la identidad nacional, temas políticos y bueno, todos ellos están como temporalmente ubicados entre el 1930 hasta 1960 por ahí. Y bueno, hacen referencia a esa época, pero realmente las crónicas fueron escritas en 1980. Y hace referencia a cosas que están vinculadas a lo femenino, por eso se llama crónicas ginecológicas. Y bueno, la que voy a compartir con ustedes se llama Miss Venezuela, otra fracasada versión del Dorado. Y bueno, ya ahí vemos o tenemos una pista de cómo leer la crónica, ¿no? Una entrada de cómo leer la crónica, la idea del Dorado como un mito y como un mito fracasado, como la idea de fracaso también ahí está bien explícita, ¿no? Y entonces, comienzo. En el país, el auge del certamen del Miss Venezuela comienza con la última dictadura. En 1949, una bella y educada muchacha, Miriam Cupello, representa a Venezuela en Lima, Perú, en el torneo de las Misses. En los años anteriores siempre hubo concursos de belleza femenina. Para los días del carnaval se acostumbraba a nombrar una Miss Caracas. La reina generalmente fue una linda muchacha de la conocida y distinguida familia de la ciudad. Esa elección era un vivo acontecimiento, un como estruendoso crucigrama en el aburrido país del gomecismo. Mas en la crónica política venezolana, Beatriz Peña, una muy simpática dama de jovialísimo trato social, en el año de 1928 se hizo célebre porque, más que la agradecida reina de los carnavales, se convirtió en la ética y rebelde metáfora de los anhelos libertarios del pueblo. A principios de la década de los 40, la elección de la rubia y fina y competente estudiante de medicina, Gioconda Estopello, como reina de la universidad, señala que a partir de esos años la presencia de la mujer venezolana cada vez va a ser más creciente y firme en sus conquistas de trabajo y de cultura. Y aquí viene la parte que más me llamó la atención. Y en el año de 1944, la masiva elección de la reina del deporte, dentro de un país que aún estaba por conquistar el voto popular, secreto y directo, fue como una muy clara advertencia de la muy próxima revolución del 45. Por Oli Clemente, linda muchacha a la que el Diario Nacional fotografió casi tanto como al general Medina, votaba la gente decente, en concursivas. Oli Clemente representó una versión acicalada, civil y mucho más nueva de los restos del gomecismo. Por Yolanda Leal, la morena triunfadora, fue la versión ágil y femenina de lo que más tarde sería el Partido Acción Democrática.
Entonces ahí explica cómo la elección en donde participaron estas dos concursantes, Oli Clemente y Yolanda Leal, fue una elección que se dio por voto secreto, popular y directo, ¿no? Entonces digamos que después de un periodo de larga dictadura, el primer acontecimiento democrático que hubo en Venezuela después de ese periodo fue una elección para un concurso de belleza. Y que bueno, eso fue como un abrebocas a lo que ocurriría después, a la revolución del 45, que digamos impulsó de alguna u otra manera la caída de la dictadura y bueno, dio inicio a este periodo, a este largo periodo democrático que hay en la historia venezolana. Y ahí, entonces me parece muy interesante cómo esos concursos de belleza nacieron exaltando otros valores que iban mucho más allá de la belleza y que, sobre todo, en particular el caso que ella cita, que estuvo vinculado al voto popular y vinculado de alguna u otra manera a la vida política del país, ¿no? Y luego ella cuenta cómo todo eso se va a... entra en decadencia esos certámenes y ya no van a hacer exaltar los valores que antiguamente exaltaban, como todos sabemos. Y luego al final termina siendo muy crítica y muy explícita, dice: en la actualidad el concurso del Miss Venezuela es solo uno más entre el montón de socarrones negocios publicitarios que alteran la autenticidad del país. Esas reinas de belleza, de lleno comprometidas con el atolondramiento de la astucia comercial, hace tiempo que dejaron de representar las mejores causas del país. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy y bueno, tal vez en otra ocasión lea otra crónica de Lisa Lerner. Hola, yo soy Cristina y hoy les voy a leer un fragmento de El mundo entero como lugar extraño de Néstor García Canclini. El fragmento que les voy a leer es del capítulo que le da nombre al libro. Y en este capítulo, Néstor García Canclini hace un análisis sobre cómo el mundo recibe o expulsa a las personas y explora maneras diferentes de extranjería, diferentes a la de la extranjería geográfica, a la de vivir en otro país. Entonces, bueno, dice así. La segunda modalidad es la de quienes nos sentimos extranjeros en la propia sociedad. La forma primaria, literal, de esta extranjería es la de los indígenas o colonizados a los que se despoja de sus tierras y sus derechos. Se prohíbe el uso de su lengua, la apropiación libre de los recursos de sus antecesores. Pueblos originarios como los tzotziles en Chiapas, los mapuches en Argentina y Chile, centenares de etnias americanas cuyas costumbres son subordinadas a leyes impuestas y ajenas. Ser exótico en la propia tierra, servir de entretenimiento para turistas, ver las músicas y los rituales convertidos en fetiches o mercancías son algunos de los procedimientos que vuelven extraños a unos 50 millones de indígenas y 150 millones de afroamericanos en América Latina. Junto a estas formas antiguas hallamos las extranjerías generadas por dislocamientos contemporáneos. El lenguaje ordinario nombra como migrantes a quienes tienen dificultad para pasar de lo analógico a lo digital y como nativos a los niños y jóvenes formados en Internet. Asimismo, se sienten extraños los que ven transformarse su país al aumentar la gente con otras ropas y otros idiomas, o quienes ya no pueden, debido a la violencia cotidiana, salir a las calles de noche o dejar de usar partes entrañables de la propia ciudad. La interculturalidad y las comunicaciones globalizadas nos vuelven extranjeros, no solo de los paisajes que eran propios para nosotros o nuestros padres. Somos invitados o presionados a vivir en otras patrias. Nos atrae pertenecer a comunidades lejanas, descargar música y películas de más culturas que las difundidas en las tiendas de discos o en las salas de cine. Se amplía el horizonte y a la vez se desdibujan las fronteras que nos daban certezas. ¿Qué distingue ahora la intimidad y lo público, el consumo legal y la piratería, los originales y las copias? Importan, por eso, las extranjerías no territoriales.
Extranjero no es solo el excluido de una lógica social predominante, es también el que tiene un secreto. Sabe que existe otro modo de vida, o existió, o podría existir. Si es un extranjero en su propia sociedad, un extranjero nativo, sabe que hubo otras formas de trabajar, divertirse y comunicarse, antes de que llegaran los turistas, empresas transnacionales o jóvenes que cambiaron los modos de conversar y de hacer. Una de las experiencias de extranjería perturbadoras respecto de lo propio es la del migrante que retorna a su país de origen 10 años después y al hablar con sus connacionales con palabras que ya no se usan, escucha que le preguntan: «Usted no es de aquí, ¿verdad?». Y bueno, ahí en ese fragmento que les leí hay como 4 formas de extranjería que no tienen que ver con irse del país. La primera era cuando la ley dije que evidente que esto sea una forma de extranjería dentro de su propio país, que yo no lo haya visto así. Una forma de incilio, que es la de los indígenas y afroamericanos. Y entre esas que nombró, las 4, la que más me llamó la atención inmediatamente fue la de sentirse extranjero por la llegada de la tecnología de la comunicación. Me parece que realmente nombrar nativos digitales extranjeriza a quienes no, y que pienso en cómo una gran cantidad de ancianos están exiliados en sus propios países aún sin haberse ido, por ver cambiar completamente las formas de comunicarse y las formas de relacionarse con las otras personas. Y también quienes deliberadamente no utilizan o se resisten a utilizar las formas de comunicación que la nueva tecnología nos ha dado. Entonces, bueno, aunque esa forma de incilio no es la que yo estaba buscando para mis proyectos de investigación, me pareció muy reveladora a la luz de lo que estamos viviendo aquí y ahora. Y bueno, ya les seguiré comentando sobre el libro. Chao. Yo, un insecto simple, frágil, tú, el atardecer que extiende el sol sobre mis alas y me sostiene.